Ah, buenísimo. No, me dijo, Gustavo, no se quedan hasta el lunes al mediodía, me dice, ¿viste? No, ¿para qué se volvió tan pronto? Ya traemos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vemos cómo nos sentimos, ¿no? Profe, yo le quería preguntar dos cositas cuando se pueda nomás o al final de la clase. Dale, pregúntame, no hay problema. Bueno, parecen tontas, pero por ahí me sirven. Cuando dice que la cadera debe reunir cierta normalidad, ¿no es cierto?, en relación anatómica entre la cabeza femoral, el acetábulo, junto a las estructuras de las partes blandas. ¿Qué involucrarían todas esas partes blandas? ¿Qué serían? Bueno, te voy a mostrar. Sí. A ver, Porque dicen que dan estabilidad dinámica a la articulación. voy a volver para atrás, ¿sabes? Sí. Bueno, una articulación siempre está formada por partes óseas y partes blandas. Las partes óseas son las partes duras, o sea, el hueso. Sí. Entonces acá tenés la pelvis con el acetábulo y tenés la cabeza femoral, el cuello, que forman la articulación de la cadera. Bueno, esas son las partes duras o partes óseas. Bueno, ahora vamos a las partes blandas. Toda articulación tiene una membrana sinovial, es esta, que la recubre por dentro, que es la que produce el líquido de la articulación. ¿Vos sabías que toda articulación tiene líquido adentro? Claro, sí. Bueno, ese líquido está producido por la membrana sinovial. Esa membrana sinovial vos la tocas y es blanda. Parte de los tejidos blandos o partes blandas. Después tenés la cápsula articular, que rodea, que le da fortaleza y estabilidad a la articulación, que es una tela gruesa. Sí. Una tela gruesa que lo que permite la movilidad de la articulación, pero no deja que la articulación se salga de su lugar. ¿Entendés? Sí. Envuelve la articulación así. Bueno, pero vos la tocas, así la haces así, es blando. Es Sí. tejido blando. Después tenés en la articulación ligamentos. Sí. Que estabilizan también la articulación y hacen que la articulación se mueva hasta determinados límites. Porque yo, por ejemplo, estiro el codo y no puedo seguir extendiéndolo más allá de lo que extiendo, porque los ligamentos no me permiten. Son también limitadores, digamos, de la movilidad de la articulación. Le permite un cierto rango de movilidad nada más. Pero vos los tocas y son duros, son blandos. Entonces, parte blanda. Después, en la cadera, esto no pasa en todas las articulaciones, pero en la cadera hay un ligamento específico que va desde el acetábulo hasta un huequito que tiene acá la cabeza del fémur, se llama fovea, ¿viste? Que también le da estabilidad a la articulación. Pero tiene otra función muy importante, la más importante de todas quizás, que es la de permitir que a través de ese ligamento cruce una arteria que le da alimentación, nutrición a toda la cabeza femoral. Cuando corta esa arteria, por ejemplo, en una luxación de cadera, se sale la cadera y se rompe este ligamento. Entonces se corta la arteria esta, la cabeza del fémur puede perder circulación. Y se produce lo que se llama una necrosis aséptica de la cadera, ¿viste?
Bueno, tocas a la arteria esa y tocas al ligamento redondo ese y es blando. Por una parte, blanda. Entonces, son las partes óseas de la articulación de la cadera, el acetábulo de la pelvis y la cabeza y cuello femoral. ¿Cuáles son las partes blandas? La membrana sinovial, la cápsula articular, los ligamentos que rodean y forman parte de la articulación. ¿Entendés? Perfecto. Sí, sí, Bien. sí, perfecto. Después lo otro que le quería preguntar, pero chiquitito nomás, ¿a qué, o sea, yo entiendo, pero con términos así específicos, ¿qué sería reducir la cadera? O una Colocarla cadera en su reducida. lugar. Colocarla en su lugar. Bien. Exacto. Por ejemplo, Bien. una cadera luxada, tenés que volverla a colocar en su lugar. Entonces, Sí. cuando vos la colocás en su lugar, se llama maniobra de reducción o Bien. maniobra de colocación en su lugar. ¿Entendés? Está perfecto. En su lugar se dice la cadera está reducida. Bien. A otra cosa, una fractura, por ejemplo. Una fractura, se produce la rotura, la fractura y ¡pum! Se sale. Bueno, esta es una fractura no reducida. Vos haces maniobra y la colocás en su lugar, decís que haces maniobra de reducción de la fractura. Bien. Cuando la mantenés en el lugar, no se sale, decís que la fractura está reducida. Perfecto, entendí re bien, profe. Bueno. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, seguimos entonces. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Bueno, esta es la línea que es una línea transversal que cruza por la zona media de los dos acetábulos. Y si uno traza una línea longitudinal que cruce por el borde de los acetábulos, podemos formar unos cuadrantes. Estos se llaman cuadrantes de Hombre-Dane. Bueno, y podemos, de acuerdo a eso, determinar la posición de la cadera. Si está reducida, no está reducida, si hay una displasia, no hay una displasia. Bueno, cuando vemos que en este cuadrante, acá tenemos la cruz esta con este cuadrante. Vamos a esta cadera, por ejemplo. Este es el cuadrante supero-interno, cuadrante supero-externo, cuadrante ínfero-interno y cuadrante ínfero-externo. ¿Entienden? Esto es la parte de adentro de la cadera y esto es la parte de afuera de la cadera. Esto es la parte de interno de la cadera, esto es la parte de externo de la cadera. Bueno, entonces, si yo tengo estos cuatro cuadrantes, ¿dónde está la cabeza del fémur? ¿En qué cuadrante está? Ínfero interno. Muy bien. Bueno, cuando la cabeza del fémur, esta cabecita que se ve acá, está en el cuadrante ínfero interno, la cadera es normal. Está reducida. Está colocada en su posición normal. Si esta cadera, esta cabeza de fémur estuviera acá, en el ínfero externo, yo digo que hay una subluxación. O sea, es una cadera inestable y se puede llegar a luxar del todo. ¿Entienden? Ya la tengo a la cabeza del fémur lejos del acetábulo. Ya no lo tengo en la articulación. Está en medio salida. ¿Entienden? Y supongamos que esa cabeza de fémur esté en el cuadrante supero externo, yo digo que la cabeza del fémur está luxada. Esa cadera está luxada. Acá hay esta imagen acá es de una luxación de cadera. Una luxación congénita de cadera. ¿Entienden? Bueno, esta cadera que está luxada, si ustedes miran, está subida. Esta cadera tendría que estar acá abajo. ¿Entienden? Sin embargo, está acá arriba. Por eso es el acortamiento de
del miembro inferior que yo les decía hoy. No es que el hueso esté cortado, esté más chico el hueso, sino que está subido para arriba. Por eso se dice que hay un acortamiento, una discrepancia de longitud relativa, no absoluta. Absoluta es si el hueso fuera cortito. Es relativa porque el hueso es normal, pero está subido, está ascendido. ¿Me entienden? Acá hay un ascenso de fácilmente 3 centímetros o 4 centímetros. Entonces, si ustedes le miden esta pierna, este miembro inferior, va a ser 3 o 4 centímetros más largo que el miembro luxado. ¿Entienden? La patita va a estar así. ¿Entienden? Bueno. Ahora, si yo tengo bien formada el acetábulo, esta cabeza tampoco tiene por qué salir de acá, porque el acetábulo va a estar cubriendo la cabeza del fémur y no la va a dejar luxarse. Pero resulta que en la displasia de cadera se observó que el techo del acetábulo, en vez de cubrir la cabeza femoral, está hacia arriba. Entonces a la cabeza femoral le es fácil salirse. ¿Me comprenden? No es un techo así, donde la cabeza esté bien continente, esté bien contenida, sino que el techo es así. Entonces la cabeza hace este movimiento y sale. Bueno, este acetábulo tiene una determinada inclinación, que se puede medir por un ángulo. ¿Se acuerdan la línea que yo les dije que atravesaba los dos acetábulos? Si a esa le agregamos otra línea que pase por el techo del acetábulo, vamos a tener un ángulo. Cuanto más grande sea ese ángulo, más fácil va a ser que esa cadera se salga. Generalmente en una criatura, ahora les voy a dar los grados de acuerdo a las edades de la criatura, pero una criatura más o menos de 6 meses tendría que tener 28 grados de inclinación de este acetábulo. Cuando este ángulo que ustedes tienen acá supera los 30 grados, ya hablamos de una displasia de cadera, una cadera inestable, una cadera que se puede luxar. ¿Entienden? ¿Podemos seguir? Bien, bueno. Si ustedes miran acá, hay una línea, así vemos por otro lado. Bueno. Acá tienen, ¿ven? El ángulo acetabular. Acá y acá. Acá ven cómo la cadera está en el cuadrante ínfero interno. La cadera luxada está en el cuadrante súpero externo. ¿Entienden? Está salida esta cadera. Está subida, está ascendida. Bueno, hay una línea que cruza por el borde inferior una línea imaginaria, uno la tiene que hacer. La tiene que imaginar o la tiene que rayar en la radiografía así como esta. Que es armoniosa con el borde el borde inferior del pubis, de la rama pubiana. Está la rama pubiana de la pelvis. Bueno, esta línea tiene que ser armónica. Si existe una luxación de cadera, esta línea va a estar rota. Ya no es armónica. Ya no es como esta otra línea. Esa se llama línea de Shenton. ¿Ven? Acá hay otra radiografía. ¿Dónde está la cabeza del fémur? En el cuadrante ínfero interno. La cadera luxada, ¿dónde está? En el cuadrante súpero externo. Bueno, acá, por ejemplo, acá esta cadera está más o menos normal.
hay una parte de la cabeza del fémur que está en el ínfero interno. Pero si ustedes miran acá, esta cadera, la cabeza del fémur está en el ángulo ínfero externo. Entonces habíamos dicho, si la cabeza está en el ángulo ínfero interno, es normal. Pero si está en el ínfero externo, está subluxada. Y cuando está en el súpero externo, está luxada del todo. ¿Entienden? Sí. Así se Sí, lee, profe. una radiografía en una luxación congénita de cadera de una criatura. Profe, ¿Sí? las personas que tienen esta patología son las que terminan usando zapatillas con plataforma de más de 2 a 5 centímetros de espesor, Sí, o se puede corregir. este es un caso, un motivo de discrepancia de longitud de miembros. Hay muchos casos. Hay muchos motivos por el cual una persona puede llegar a tener esa discrepancia de longitud de miembros. Algunas de esas discrepancias son absolutas, es decir, realmente el miembro afectado creció poco, está cortado realmente, y en otros casos son discrepancias relativas como acá, donde impresiona como que estuviera cortado, pero en realidad lo que pasa es que está subido para arriba. Pero hay muchos casos, este no es el único, pero sí es uno de los más frecuentes. Bueno, ¿cómo lo tratamos? Básicamente lo que ustedes tienen que saber respecto de la cadera en sí, es que hay que hacer el tratamiento urgente. ¿Cómo se llama? Cuanto antes uno diagnostica este problema, más fácil es de tratar. Cuanto más uno tarde, más complicado es. Cuando uno agarra este problema, lo diagnostica en el nacimiento o en el primer mes o en los 2 primeros meses, es fácil de tratar con lo que se llama un arnés de Pavlik. El que usa la criatura en posición de ranita, así, con las patitas en posición de ranita, y después de unos meses de usarlo, se corrige la displasia de cadera porque son tejidos muy maleables, fáciles de corregir. Ahora, si se demora, después de los 6 meses, después del año, ya se complica más, en vez de un arnés tiene que ser un yeso. Si se sigue demorando el diagnóstico, ya se lo descubren tarde, el único tratamiento posible es la cirugía. Bueno, acá tienen más o menos un plan de tratamiento para este tipo de problemas. Bueno, a ustedes les va a interesar sí que esta persona camina mal, suele caminar suele venir acompañada por genuvalgo o genuvaro, es decir, una rodilla chueca, chueca para adentro, chueca para afuera, o pata de catre. Él tiene un mal caminar, un mal deambular, porque va a tener la marcha de pato y la marcha claudicante, esa de Trendelenburg. Entonces va a apoyar mal, no va a ser un trípode, sino que muchas veces va a estar pisando con el pie en supinación o en pronación, en supinación o en pronación, ¿me entienden? Así que, ¿cómo se llama? Por eso es que ustedes se pueden llegar a topar con este tipo de problemas. Por ahí, una persona que consulta con ustedes por determinadas hiperkeratosis, determinadas, ¿cómo se llama? Úlceras de pie, o callos plantares, que no responden a una pisada normal en trípode, suele tener este fondo de patología. Ni hablar en el caso de que se acompañe con un pie aducto o un pie zambo, donde las deformidades son mucho más apreciables. Bueno, existen otros problemas para la cadera,
y que tiene ya que ver con la angulación del cuello femoral. De nuevo empezamos. Acá tenemos el acetábulo con la pelvis, todo esto es la pelvis, y acá tenemos el acetábulo. ¿Se acuerdan hoy que yo les decía que si la cadera no está luxada, es una cadera con una línea de Shenton armoniosa? Fíjense acá, existiendo aún una coxa vara o una coxa valga, existe una continuidad en esta línea, que va por la cara interna del cuello femoral y se continúa con el borde inferior de la rama pubiana. Cuando ocurre una luxación, esta línea está quebrada, está alterada. Bueno, acá tenemos la cabeza del fémur, esto es el cuello del fémur, y acá ya tenemos el cuerpo del fémur. Entre el cuerpo del fémur y el cuello del fémur existe un ángulo. Este ángulo que ronda entre los 120 y 125, 127 grados. Cuando está disminuido por debajo de 120, decimos que es una coxa vara. Coxa es cadera. En medicina, cuando alguien dice coxa, no está hablando del coxis, sino que está hablando de la cadera. Bueno, cuando uno dice coxa vara es porque este ángulo está disminuido. Entonces la cabeza relativamente está más baja. Cuando el ángulo está respetado, 121, 122, 125, entonces decimos que es una cadera normal. Y cuando ese ángulo supera los 128, 130 grados, estamos hablando de una coxa valga, una cadera valga. Entonces, en la radiografía vamos a ver cómo que la cabeza está elevada, está hacia arriba. Está más empinada, digamos. ¿Entienden? Seguimos. Sí. Bueno, la posición para la que una cadera sea vara o valga tiene mucho que ver con factores congénitos, genéticos, anatómicos, y se suelen acompañar por deformidades también en las rodillas. Generalmente no vienen solas, sino que suelen venir acompañadas por genuvalgo, genuvaro, es decir, rodilla vara o rodilla valga. Existen varias, igual que problemas de rotación, suelen también. ¿Vieron los piecitos? Que en las criaturas suelen estar un poquitito hacia adentro, y en la medida en que uno va creciendo, los pies así, de las criaturas suelen estar así. En la medida que van creciendo, va haciendo este movimiento. A veces, en la cadera afectada, podemos tener una rotación hacia adentro o una rotación hacia afuera, que acompaña a esta coxa valga o a esta coxa vara. Pero uno básicamente va a ver algunas determinadas cosas. Vamos a ver. La coxa vara es una deformidad entonces de la zona proximal del fémur, donde existe una disminución del ángulo cérvico-diafisario, es decir, el ángulo que está entre el cuerpo del fémur y el cuello del fémur. Cuando uno nace, cuando la criatura nace, el ángulo, como la criatura todavía no soporta peso, el ángulo es elevado. Y suele tener un ángulo de 138 grados, que suele aumentar inclusive a 145 grados. Pero al año la criatura empieza a caminar, entonces
la cabeza baja un poquitito. Y tenemos que, para los 6 años más o menos, el ángulo promedio está en 130 grados. Cuando uno ya es adulto, cuando terminó el crecimiento, ese ángulo cervicodiafisario es de 120 grados. Bueno, en consecuencia, un ángulo que esté por debajo de los 120 grados de cabeza es una coxavara. Y un ángulo que esté por encima de 130 grados es una coxa valga. Bueno, acá tenemos más o menos para vos, Flasca. Esta es la pelvis, ¿viste? A ver si nos ubicamos ahora. Este hueco que está acá es el acetábulo. Es el lugar donde va a encastrar la cabeza del fémur. Y ahí articulan. Acá está el cuello del fémur y esto es el cuerpo del fémur. Lo que hoy hablábamos, la displasia de cadera, era una cadera que se podía luxar. Entonces, la cabeza sale de acá. Y se luxa, se subluxa o se luxa. El ángulo, este ángulo que está acá, este borde, suele ser más empinado, suele ser más recto. Entonces no contiene a la cabeza del fémur. Y tiende a salirse. Ese era el ángulo acetabular que habíamos visto. Bueno. Y con respecto a lo que estamos mirando acá, este cuello femoral va a ser un ángulo con el cuerpo del fémur. Y este es el ángulo. Menos de 120 grados, coxavara. Más de 130 grados, coxavalga. Entre 120 y 130, normal. ¿Entienden, gente? Sí, profe. Escucho una o dos voces nomás que me dicen sí, profe. Acá estamos, profesor. Se entiende perfecto. Se entiende. Bueno, perfecto. Sí, pues no es un tema fácil, ¿eh? Pero es lindo, profe. Pero sí, esto, ¿cómo se llama? Es palpar la patología con la que uno se va a topar o con la que ya se topó. Sí. Bueno, acá tenemos otra imagen de los distintos tipos de caderas. Bueno, la coxavara puede ser del desarrollo o puede ser adquirida. La coxavara congénita suele ser muy vara. Quiere decir que muy pronunciado es la deformidad. A veces es tan grave que uno al mirar ya se da cuenta que es una coxavara. Vemos que la criatura tiene las patitas cortitas. Y bueno, con ecografía al principio, con radiografía después, ya podemos hacer el diagnóstico. Bueno, existe otro tipo de coxavara que se da con el desarrollo, que tiene que ver ya con un defecto en la osificación del cuello del fémur. Atrás, vamos a mirar entonces de nuevo. Acá estaría el núcleo de osificación. Y después acá estaría la zona de osificación del cuerpo del fémur. Esta zona, al osificarse, puede tener algún tipo de déficit, algún tipo de problema. Es decir, puede no osificarse bien. Entonces se transforma en una zona débil. Con la carga de peso de la criatura, esta zona se va venciendo. Y es como que la cabeza del fémur fuera cayendo. ¿Entienden? Entonces se desarrolla mal y da como resultado una coxavara del desarrollo. Ya no es congénita. ¿Entienden? La criatura nació bien, pero su defecto apareció después
en el periodo de osificación de esta zona. Cuando esta zona se osifica mal, se vence y se produce una coxa vara, pero ya del desarrollo, no es del nacimiento. No es congénita. ¿Entienden? Sí. Bueno, existen otras formas, se puede dar en el raquitismo, en la osteoporosis, la presencia de tumores, que vuelvan más frágil la zona del cuello y lo deformen. Y como consecuencia, tengamos una coxa vara. Tumor, inflamación, osteomalacia. Son todos procesos que van a volver más frágil al cuello del fémur y van a hacer que la cabeza caiga y se forme una coxa vara. Bueno, acá tienen ejemplos de coxa vara. ¿Qué síntomas podemos encontrar en la coxa vara? Bueno, vamos a tener también cojera, renguera. Podemos tener la marcha de Trendelenburg, que hoy hablábamos. Y puede haber rigidez para la aducción o para la abducción, es decir, para abrir los muslos o para cerrar los muslos. Ustedes se van a dar cuenta que una coxa vara porque el trocánter del fémur está más elevado, los músculos son insuficientes, los abductores para abrir la cadera. Bueno, ya les dije el Trendelenburg positivo, va a haber un acortamiento de las piernas, se va a cansar muy rápido la persona, va a tener limitación para rotar las caderas y puede llegar a tener un desplazamiento de la pelvis con una lordosis, una hiperlordosis para la columna lumbar. Esta otra causa de hiperlordosis. El diagnóstico generalmente lo hacemos por rayos, salvo que sea muy pronunciado. Van a ver a una persona con una cadera ancha y patitas cortas. Eso es básicamente lo que van a ver ustedes. Y cuando camina, suele tener el Trendelenburg. Bueno, también pueden aplicarle los signos de Ortolani y el de Barlow. Les puede llegar a dar positivo porque suele haber mucha laxitud. Pero no hay que confundir. No necesariamente tiene que ser una luxación de cadera, sino que estamos ante una entidad distinta, se llama coxa vara, que puede coexistir con una luxación de cadera o no. Bueno, acá están más o menos cómo se hacen las maniobras. Acá está el signo de Trendelenburg. Este es un Trendelenburg negativo. Acá está normal. Pero acá este es un Trendelenburg positivo. Vean cómo la pelvis, la nalga de la persona cae. Está más baja que la del otro lado. Acá está bien, simétrico. A pesar de que la persona está caminando. Pero acá no. Acá cayó. Cayó para ese lado la pelvis. ¿Entienden? Eso es por una insuficiencia, sobre todo del glúteo mediano, que no puede sostener la pelvis en posición simétrica al caminar. El tratamiento, cirugía. Hay que hacerle rehabilitación, kinesiología, una serie de cosas para mantener la función de la cadera y la musculatura, pero la solución de fondo, quirúrgica. Hay que solucionar esa coxa vara. Lo contrario a la coxa vara es la coxa valga, cuando el ángulo cérvico-diafisario es de más de 130 grados. Los signos también, la marcha va a ser inestable, puede aparecer el Trendelenburg, hay una etiología que es congénita, o hay otra que no tiene causa, pero aparece en el adolescente, por eso se llama esencial del adolescente, y generalmente lo detectamos para los 11 o 12 años. La criatura empieza a quejarse que le duele, o que una patita se le puso más larga que la otra,
y al hacer una radiografía y nos encontramos con la coxa valga. El dolor generalmente es en la zona de la ingle o la rodilla. Acuérdense que muchos dolores en la rodilla no pertenecen a patologías de la rodilla, sino son dolores reflejos de la cadera. Muchas veces la persona me duele la rodilla, y resulta que su problema no está en la rodilla. Es un dolor reflejo, se llama, transmitido por las metámeras de nervios, y que pertenece a una patología de la cadera. Existen malformaciones congénitas, la enfermedad de Pertes, el problemas infecciosos que pueden llegar a producir este problema. Generalmente se da en chicos que nunca caminaron. Entonces, no se produce. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que la cadera va bajando un poquito en la medida que apoya peso? Que va caminando la criatura. Bueno, acá como no camina, no hay carga de peso, entonces la cabeza del fémur no bajó. ¿Entienden? No hizo esto. Sino que se mantiene allá arriba y por consecuencia llegan a la adultez con una coxa valga. Por acá están las diferencias más o menos que pueden encontrar entre la coxa valga y la coxa vara, que son más o menos los que ya estuvimos mencionando, describiendo. El tratamiento quirúrgico también, siempre rehabilitación, kinesiología, para mantener la función y los músculos, pero básicamente el tratamiento suele ser quirúrgico. ¿Estamos, gente? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido? ¿Algo que les pueda explicar? No, profe, está bien. Silencio. ¿Qué me quiere preguntar? Profe, Sí. ¿alguna forma preventiva en el anciano para no llegar a una fractura, ya sea o de cadera o de fémur? ¿Puede ser el uso del andador cuando ya se tiene el diagnóstico de la displasia congénita o en el desarrollo de la vida de la persona? Bueno, el andador es para darle estabilidad en la marcha. Claro, pero eso evitaría, por persona ejemplo, una tiene inestabilidad en la fractura. marcha, se puede caer y se puede fracturar. Una caída en un anciano es sinónimo de fractura de muñeca, o de hombro, o de cadera, o de rodilla. O si está sentado, una fractura, un aplastamiento vertebral. Así que si es una marcha vacilante, es una marcha insegura, sí, hay que usar el andador. Es una medida de protección. Así que eso hay que buscarle qué andador le queda mejor, si el trípode que se toma, o el que tiene 4 patas, o el que tiene patitas, depende de las necesidades y del lugar donde se va a manejar. Pero hay muchas medidas, por ejemplo, una de las cosas que hacen todos los viejitos es levantarse a la noche para ir al baño, que son prostáticos, Claro. Y no prenden la luz. Sí. Y ahí se trompiezan y ¡pum! Caen. Sí, aparte veo que hay mucha resistencia a la gente mayor a usar el andador y prefieren usar el bastón, que para mí es más inestable por lo que veo. Y lo que pasa es que es una cuestión también psicológica, ¿viste? El usar el andador de 4 patas da la sensación de mayor dependencia. En cambio, el andador de una sola, y si pudieran no usar el trípode tampoco, No lo usan. no lo usan. Pero ¿viste? bueno, después terminan en el sanatorio con la fractura. Así es, exactamente. Y por eso hay que hablar mucho con ellos. ¿viste? Yo me estoy preparando ya, me tiene que quedar grabado. ¿Está bien? Profesor, Sí o sí, voy a usar andador porque yo fractura no quiero tener. Bueno, ya con esto. Lo que les iba a decir, el tema de la displasia de cadera, me había olvidado comentarles eso, quedó en el tintero, es que se descubre muchas veces en el adulto ya. ¿Por qué? Porque a veces la displasia de cadera no tiene que necesariamente tener todos estos síntomas. Yo les muestro lo más florido, digamos, como para que ustedes entiendan.
Pero a veces hay caderas que no son tan severas, ¿viste? Su patología, entonces no se las descubre. Recién se las descubre cuando empiezan a doler en la madurez. A los 30 y pico de años empieza a doler y suele tener un